Wachi wachi warara 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 wachi wachi rara wachi wachi warara 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 wachi warara wachi 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 warara wachi wachi warara wachi warita wachi wachi warara wachi wachi warara wachi wachi rara wachi wachi warara wachi wachi warara wachi wachi warara. Cada vez que los indios lloran, ruge el pájaro su victoria y lanza. Cantan ángeles su cruzada firme de rojizos pardos y fluidos miles. Es el mismo Dios el que se recibe con sus olas parcas en sus fin de chiles. Con botonadas hacen bien hostiles liebres y camillos de sus pies de Aquiles. Pactan a las rojas con sus 100 añiles, hilos de dorados y aracivos viles, ríos y pueriles, calan de jornada, no hay quien las estime. Hay del pan de obrero con sus 100 cojines, fiebres, pinos, coitres, mares de fuego, grito en mediatrices. Soy desde el comienzo un jilguero libre. Pago al lisonjero estos pies abriles que desde mi canto, palmas y clarines. Guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, chihuarara, guachi, guarida. Guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara. Chihuachihuarara, guachihuachihuarara, guachihuachihuarara. Ellos sí fueron rapsodas que enuncian espeleologismos con bandera de eutanasia. Ellos que hacia claves avecinaban de solsticios equinoccios. Ellos tronaron aurívoros en huida de caracoles y tambores, sonidos graves en túneles de semíes que evangelizaban equinovermos por lejanías. Guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guara. Ellos solo palmizaron reales en cajas de Pandora, maltratados que rompían acres distantes de alabanzas oníricas. Guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara. Ellos decretaron claveles sin rocíos fulminantes de rosas asombradas por gatos pardos en auroras y vituperios rimbombantes. Guachi, guachi, guarara, 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 guachi, guachi, guarara. Ellos, alquimistas sobre todas las cristalizaciones, recobraron en coronas egeos ciclopísticos, marginados a luces terribles de silencios. Guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, 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 guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guara. Ellos, en su anagnórisis, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guara, profetizan el final de esta epopeya ulisisiana. Guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, chi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, chi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara. Volví, miré,
descubrí, floté gatas, aquello, pretérito remoto de un pluscuamperfecto e indefinido, anteriormente bello, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara. Cristo va a colonizar, Cristo va a colonizar, Cristo va a colonizar. Si usted gran maestro, si usted gran maestro, chihuahua, chihuahua, guachihuahua, chihuahua, guachihuahua, chihuahua, guachihuahua, chihuahua, chihuahua, guachihuahua, chihuahua, guachihuahua, chihuahua, guachihuahua, chihuahua, guachihuahua, chihuahua, guachihuahua, chihuahua. Conocí una maestra de un ensayo monteniano, y no cuento cortasiano, anabolé, meteoros sobre la arena cubierta de redes pigmentosas. Te tuve engendro de mi guasábara, morería silbada en ruidos de cruces del sur. Almorcé de aires rubíes con almendras que reconocían pluvias, diareitos, gitanos anacrónicos. Pertenecía a la casa novena de un judío errante sin cábala. Recipiente en capas lunares, equinoccios y solsticios. Corregí esperpentos sostenidos con guaníes de madroños en hondonada y lontananza curva. Entendí el castillo interior. Séptimo andamio, Escorial, que Quijano refugiaba Renfe manco de un despertar por mundos segis. Nadé callado a silencios de regatas cabrías, auribos, empalmas y amnistías, catocolontrianas, 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 guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, guarara, guachi, guachi, chihuahua, guachihuahua, chihuahua, guachihuahua, chihuahua, guachihuahua, chihuahua, chihuahua, guachihuahua, chihuahua, chihuahua, guachihuahua, chihuahua, guachihuahua, chihuahua, guachihuahua, chihuahua. Buenas noches. Bien, aquí estamos otra vez en Chácharas con Carlitos. Tenía una semana que no estaba por aquí, he estado bien complicado con la etapa de exámenes finales, en las correcciones, recibiendo mensajes de estudiantes, entregando los trabajos a última hora preguntando qué van a hacer y 20 miles de cosas, pero aquí estamos. La introducción fue un performance que se hizo hace muchísimos años, van a ser 30 años de ese performance, que era dedicado a el quinto centenario, ¿verdad? Sobre todo en aquella época que llegaron a Puerto Rico las regatas, en el 1992, se hizo un performance que se llamaba INEGI. Y esa es la introducción, pero lo que tengo que decir es que el tema de hoy de las chácharas es lo esotérico, ¿no? Y lo esotérico en relación con el performance y en relación también con el teatro. Bien, tenemos que partir primero de varias fuentes, quizás ritualísticas. Ya habíamos hablado anteriormente de rituales. Habíamos hablado dentro de los rituales, sobre todo tuvimos la exaltación del teatro de la crueldad artoriano, que trabaja mucho los rituales, porque eso era la base de Artaud. Decía que a través de los elementos sobrenaturales o esotéricos se iba a lograr una iluminación, ¿no? Y una iluminación catártica, y eso era lo que se iba a llevar a la escena, y esa iba a ser la transformación
del actante en la escena, pero que ese actante también iba a involucrar a la audiencia. Acuérdense que el teatro de la crueldad rompe la cuarta pared. No va a haber división entre el espectador y el actante, sino van a estar unidos ahí en un performance. Por eso que las primeras manifestaciones de Artaud del teatro de la crueldad o de lo que él teorizó es una de las primeras manifestaciones también del performance, también lo que llamamos el performance ritualístico. Acuérdense que Antonin Artaud pertenecía al grupo de los surrealistas con André Breton, y el movimiento surrealista es uno de los movimientos de las vanguardias, ¿no? También después, en los años 60, Grotowski recoge eso de Artaud. Bien, pero tenemos esas dos cosas aquí dentro de las culturas europeizantes, dentro de las culturas europeas, porque las culturas de América tienen otra cosa, y no necesariamente los rituales que tienen las culturas de América tienen relación, o sea, que tienen relación, vamos a decir, directa con las culturas europeizantes, si hay una diferencia. Acuérdense que nosotros como americanos, cuando hablo de americanos no hablo de gringos, hablo de gente que nació en América, ¿no? Y tenemos, América es bien grande, va desde Alaska hasta la Patagonia, incluyendo el Caribe. Y tenemos norte, centro, el Caribe y Suramérica. Que los gringos se apoderen del término de que ellos son los únicos americanos, eso es una mala concepción y eso lo sabemos todos. Y el que no lo sabe, pues que lo aprenda, porque lo tienen que ir ya aprendiendo eso. El continente americano no es de los gringos, el continente americano es de todos los que nacimos en América. Y antes de llegar los europeos, había habitantes en América. Había culturas y tenían una cultura, tenían una organización. Y eran culturas avanzadas como los mayas y los aztecas y los incas. Tenían una tradición oral, tenían rituales, tenían su religión, tenían su organización social y política. Y ese tipo de cosas no las podemos olvidar. Además, todavía tenemos nativos americanos en América, también desde el norte hasta la Patagonia. Todavía existen nativos americanos que no tienen ninguna relación en muchos de los casos con las culturas europeas. Y dentro de la cultura europea así se formaron los nacionalismos. Y así se ha formado también nuestra cultura. Lo que pasa es que tenemos que deconstruir. Una jerarquía no puede estar por encima de la otra. O sea, en la cultura prehispánica, las culturas nativas son culturas y son parte íntegra de América. Además de las culturas que vienen del África, que vienen también del África. Y a partir de esas culturas tenemos una hibridación, ¿verdad? Cultural, por decirle una terminología, aunque puede ser cuestionable esa terminología, ¿no? Vamos más allá de transculturación. Transculturaciones son definiciones bastante débiles que han creado los antropólogos, especialmente los criollos, ¿verdad? Los descendientes blancos, para categorizar otredades. Y eso es una discusión muy grande que hay entre los antropólogos hoy en día. Pero no quiero hablar de eso ahora. Lo que quiero sí hablar es de cómo los rituales indoamericanos, ¿verdad? O de los nativos americanos, entran también a los performance, ¿no? Sobre todo yo he tenido mucha conexión con eso en mis viajes a México, los trabajos que las participaciones que he ido en México, ¿no? Y y cómo se integra eso, hay unos procesos que se integran al performance, ¿no? Sobre todo en el sentido de, y ahí también viene la conexión de Artaud, y es importante ver esto porque Artaud tenía lo suyo ya de Europa, ¿verdad? Y además también Artaud era una persona especial porque Artaud, desde que era pequeño, padecía de unos dolores de cabeza, que ya tenía que utilizar opio, ¿no? Un opio recetado. Utilizaba Artaud desde joven, desde casi por sus ataques cerebrales que tenía. Entonces, cuando él llega a México, ¿verdad? Que se encuentra con los Tarahumara, allá es que conoce el peyote, ¿no? Y ahí viene el famoso libro de Artaud de Viaje a los Tarahumara, ¿no?
y empieza todas esas cuestiones ritualísticas que él trae, que es una combinación de lo que él tiene como europeo, de principios del siglo XX, que ya vienen esas tradiciones del XIX, del decadentismo decimonónico, y acuérdense que Antonin Artaud es francés, ¿no? Si vienen de todas esas costumbres, todo eso que se habla de la decadencia del siglo XIX, ¿no? De los paraísos artificiales que habla Baudelaire y hablan todo esto de Rimbaud, todos los poetas decadentistas, ¿no? Artaud viene después, pero recibe de esa cultura, ¿verdad? De cómo ellos utilizaban narcóticos, ¿verdad? Pero no necesariamente para algo, sino era para liberar placeres, para entrar en otros conocimientos, entrar en otros trances, ¿verdad? En otras realidades más allá de la realidad, diríamos, tridimensional, ¿no? Más allá de esa realidad tridimensional, se entraría en otros procesos, ¿no? Y Artaud era actor, era del teatro, él va a llevar eso al teatro. Entonces, cuando va a los Tarahumara, aprende los rituales del peyote, entonces viene toda esa limpieza interna, ¿no? Toda esa limpieza interna, todos esos viajes que te llevan al mundo interno, no solamente a ver las realidades artificiales o suprarreales de arriba, por decirlo así, ¿verdad? Sino vamos a entrar hacia adentro. Entonces ahí viene la combinación de lo mismo que es arriba, como decía Hermes Trismegisto, lo mismo que es abajo, que es una ley universal, lo que llamamos la ley de la correspondencia, ¿no? Lo mismo que es arriba, es abajo. Y en esa combinación de lo mismo que es arriba, lo mismo que es abajo, ahí entra eso en el teatro artodiano, ¿verdad? Que lo van a recibir, ¿verdad? Los performers, ¿no? Sobre todo las culturas mexicanas, una de las culturas de Sudamérica, todo eso, todo ese indigenismo, todo eso, todo ese ritual se lleva a la escena. Se lleva a la escena. Y hay unos procesos de ello, unos procesos que van en conexión. No solamente es interpretar el indiecito que baila y brinca el areito sin ninguna, solamente una cuestión folclórica de afuera, sino que la gente entra, entra adentro de eso, ¿no? Conocen eso, porque eso es parte de su cultura. Se entrenan en eso. Entra el chamanismo al teatro, ¿no? Y eso es bien importante y de ahí vienen entonces, se van creando métodos. Yo he leído libros sobre eso, ¿verdad? El Palacio Chamánico de Gabriel Weiss, que era hijo de esta pintora Leonor Carratín, Leonor Carrín, que yo vi en una exposición de ella el año pasado en Pachuca, que es una pintora surrealista que vivió en México y murió en México no hace tantos años. Y su hijo escribió un libro que se llama Palacio Chamánico de Gabriel Weiss. Gabriel Weiss Cerrón, no me acuerdo bien el apellido, Lerón. Ahora, ya mismo me acordaré el apellido, si no me acuerdo ahora lo buscaré después y se lo pongo en el chat el nombre, porque hay muchas cosas que se me van los datos de todo ese tipo de... Entonces, ¿cómo ellos integran ese tipo de trabajo, verdad? A la puesta en escena, ¿no? Entonces pasan por unos procesos. Muchas de esas puestas en escenas no son como aquí que se ensaya 3 meses y vamos a hacer la obra, no. Esa gente a veces están años en procesos para presentar puestas en escena que involucren ritos chamánicos, que involucren actos chamánicos dentro del proceso performático, ya sea teatral o ya sea performance art, y ya hemos definido anteriormente la diferencia entre uno y otro, ¿no? Performance art, vamos a utilizar una palabra clave para ella, siempre lo vamos a ver como provocación. El teatro es otra cosa, el teatro tiene muchísimos objetivos y uno de ellos, ya ustedes lo saben, que es la diversión, ¿verdad? El entretenimiento, sobre todo número uno, pero también, además de entretenimiento, también hay razonamiento, ¿verdad? Pensamiento crítico, como lo habíamos visto con el teatro brechtiano, y también hay
limpieza del alma, limpieza del espíritu, y eso lo vemos con el teatro grotowskiano y con el teatro antes de Grotowski, con el teatro artodiano, ¿verdad? Pero es otra cosa. Son dos caminos que parecen iguales, pero son diferentes. Quizás sí pueden ser en el sentido de, por eso es que el teatro chamánico es como una conexión, vamos a decir que es un medio camino entre el performance art, como le llamamos acá en Estados Unidos, y el teatro como tal. Es una combinación de ambas cosas. En esos procesos, en esos trabajos, ¿verdad? Se hacen muchas cosas. Son actos basados, por supuesto, en como definen los antropólogos, ¿verdad? Conocimientos, ¿verdad? Experiencias, vamos a decir más allá de conocimientos, sabiduría, mágico, religiosas. Hay muchos elementos mágicos, religiosos, que no pueden ser interpretados racionalmente, ¿no? También eso es algo importante que siempre tenemos que ver, ¿verdad? Que toda experiencia del espectador va de acuerdo a que a sus contextualizaciones culturales, a sus referentes culturales. Por ejemplo, alguien que nunca haya visto eso va a un acto performático de tal tipo y puede salir afectado, puede disentir de lo que se está haciendo, puede crear actos de violencia que también han pasado, ¿no? Y han pasado diferentes cosas, porque para eso para eso es que se abre a una audiencia tipos de espectáculos así, a menos que se hagan también performance de ese tipo que son cerrados, también los hay, que solamente son para un grupo de personas, también existe eso, grupo de ser para personas que estén en conexión con lo que va a pasar allí y se invita a una audiencia particular, ¿no? Grotowski trabajaba así, porque el teatro de Grotowski era chamánico también. Grotowski hasta en Haití estuvo para estudiar el vudú y todo ese tipo de cosas y llevar todos esos rituales a la escena. Y lo mismo Barba también. Barba es otro, como que Eugenio Barba, el teatro antropológico de Eugenio Barba, estudiante de Grotowski también, ¿no? Trabajaba con Grotowski en el teatro pobre, ¿no? En Polonia. Y después él crea su teatro Odín en Noruega y después que va a Dinamarca y se establece en Dinamarca, pero que tiene ese tipo de procesos también, que él aprendió de Grotowski y Grotowski también bebió de la fuente de Antonín Artaud, aunque Antonín Artaud son muchas décadas antes de Grotowski. Y hay otros teatreros, ¿verdad? En el caso de acá de nosotros, la única persona que yo digo, y ya lo he dicho anteriormente, que yo he participado con él y he trabajado, que conoce mucho de esas experiencias y es una persona muy abierta a él y es un investigador y una persona seria en el teatro, es el doctor Oscar Giner. El doctor Oscar Giner es de la gente de nosotros, de los boricuas, de la gente que yo conozco, de los que más cerca está de eso y que lo lleva a la escena. Yo conocí a Oscar en Puerto Rico hace 40 años, en los 80, a principios de los 80, y después me reencontré con él en Arizona y participé en varios trabajos con él y en varios talleres teatrales. Oscar es la única persona así que yo conozco que estudia e investiga mucho eso y se involucra mucho con eso, sobre todo con los rituales de los nativos americanos, ¿verdad?
el teatro de los nativos americanos y los talleres que él trabaja con los nativos americanos y sus investigaciones, ¿no? Que tiene el doctor Oscar Giner. Entonces, esta es una de las fuentes, ¿no? Del teatro chamánico indígena, ¿verdad? Por decirlo así, no me gusta la palabra indígena, nativo americano, indoamericano, por decir algo, también, ¿verdad? Pero nativos, ¿no? De las culturas nativas, de las culturas ancestrales, originales de América y sus procesos. Fíjense también, y es bien importante acentuar esto, que los objetivos de todo ese tipo de cosas son procesos curativos, ¿no? Se utiliza el performance art, el teatro, como herramientas de curación, ¿verdad? Como healing, ¿no? Lo que llamamos el healing, ¿no? La curación del alma, pueden ser de enfermedades físicas, ¿no? Puede ser de muchas cosas, también de ideas, ¿no? De transformar. Acuérdense que se van a la base principal, que a veces hemos perdido muchísimo esa noción. La base principal y el objetivo principal es transformar el mundo, ¿no? Porque todos nos merecemos tener un mundo mejor, ¿no? Y para eso es que se hace el teatro, ¿no? Para eso es que se hace ese tipo de representaciones, ese tipo de actos. Más que representaciones, actos. Son actos, ¿no? Actos con diferentes tipos de objetivos. En este caso, los objetivos son curativos. También pueden haber mezclados, ¿no? Mezclados elementos. Eso lo vemos mucho en el teatro mexicano, ¿verdad? En varios performances, en varios trabajos mexicanos se mezclan cosas. Se van mezclando cosas, utilizan esos elementos más otros elementos, por ejemplo, performance de Guillermo Gómez Peña. Él integra las dos cosas, integra lo chamánico en un sentido, puede ser en un sentido solamente performático para provocar, pero también él tiene personas, ¿verdad?, que componen su espectáculo, que conocen de eso y ellos se reúnen. También los performances de Guillermo Gómez Peña toman tiempo, son talleres que toman tiempo también para hacer esa. Ellos van trabajando eso por mucho tiempo, por meses, por años, ¿no? Y van desarrollando un performance, ¿no? Una representación. También otro punto es que ahí yo ahí yo lo que he hecho es visto. No he entrado directamente a ese tipo de performance a trabajar. Y ahí sería otro que serían las culturas afrodescendientes, ¿no? Las culturas africanas de América también. Y eso lo tenemos mucho en el Caribe. Ahí entonces entramos a Cuba, sobre todo Cuba. He leído libros sobre esto, de rituales en Cuba, y ahí es bien importante ahí en Cuba, interesante, Cuba, porque sobre todo de los ritos africanos que en sincretismo se convierten en ritos afrocubanos, entra lo que llaman ellos el actor poseso. El actor poseso. ¿Qué quiere decir esto, verdad? El actor poseso. El actor poseso o el actor mediúnico también son actores, performers que tienen una sensibilidad, ¿verdad?, especial, vamos a decir así,
y que trabajan unos procesos para hacer unas representaciones en la escena. Entonces, en estos casos, las personas involucradas en el trabajo son iniciados en la religión, en esos ritos mágicos religiosos, ¿no? Mágicos religiosos. Entonces, el actor poseso es un actor que entre su proceso va a estar en trance dentro de la escena. Ese sentido de esa parte de la cultura, sobre todo de la santería, ¿verdad? La regla de Ocha, se dan ese tipo de espectáculos en Cuba. Por ejemplo, un trabajo que se hizo, que trajo mucho auge y se habla muchísimo de ello, es Requiem por Giardini, del dramaturgo cubano Carlos Felipe. En Requiem por Giardini, ¿verdad? Que es un acto funerario, ¿verdad? De una persona iniciada, se implantó rituales de la regla de Ocha en la escena y los actores, como son iniciados en la religión, hicieron prácticas de sus rituales en la escena. Y es interesante todo eso. En el caso de nosotros, también tenemos que ver, porque acuérdense que estamos en sincretismos y ya habíamos hablado de sincretismos anteriormente. Y para recordar, sincretismos son las mezclas ritualísticas, también las mezclas de creencias, ¿verdad? Quizás de dogmas que tenemos o que traemos de las religiones, ¿no? De las religiones. Por ejemplo, la santería, el vudú también, tiene un sincretismo entre el catolicismo y las religiones o los cultos, ¿verdad? Africanos, yoruba, que en mayoría venían de Nigeria, ¿no? Entonces, entonces viene ese sincretismo, ¿no? Que tiene su historia y en general, pues ya ustedes saben que había una persecución de los amos, de los esclavizadores, había una persecución a esas culturas y entonces ellos seguían manteniendo sus rituales, pero para, diríamos, esconder, entonces utilizan el santoral católico y lo mezclan con los orichas de la regla de Ocha. Y ahí tenemos un sincretismo en ese caso. También lo tenemos con los indígenas, ¿no? Por ejemplo, yo había hablado antes de lo del culto a la Virgen de la Guadalupe, ¿no? Las mezclas aztecas con la religión católica, también los rituales aztecas y diríamos los rituales, porque los cristianos también tienen rituales, por supuesto, ¿no? Por eso que los rituales son actos que se hacen repetidos con un objetivo, conseguir algo, siempre por supuesto que conseguir la gracia, por ejemplo, la acción de gracia, como la Eucaristía es un ritual, ¿verdad? Que uno está buscando. ¿Qué significa eso? Eucaristía es acción de gracia. Vamos ahí a buscar la gracia, a dar gracias a la divinidad, gracias al Padre, ¿verdad? Y ahí tenemos el acto eucarístico, ¿no? También el acto eucarístico sincréticamente se ha utilizado con rituales indígenas, ¿verdad? Y también rituales afro cubanos en ese sentido. Y hay este tipo de mezclas también. También sí ha habido.
En el caso de nosotros hay otra cosa más, ¿verdad? Hemos hablado de santería, hemos hablado de rituales indígenas, pero nos falta algo importante. Y también es importante eso. Todo el mundo, diríamos, o todo conocimiento, más que mundo, conocimiento. Todo conocimiento que viene de Europa a nosotros, ¿verdad? De los grupos secretos, ¿verdad? Europeos, ¿no? Y ahí estamos hablando de masones, de carbonarios, estamos hablando también de espiritistas científicos, estamos hablando de la teosofía, estamos hablando de los rosacruces, los herméticos, los gnósticos, la astrología y todos ese tipo de conocimientos que se mezclan y también se traen a la escena. También se trae a la escena. En muchos de los casos, los mismos escritores ya eran practicantes de esas creencias y los traen a los textos, ¿verdad? Los dramaturgos, ¿no? Los poetas también. Entonces los directores que saben de eso, pues, o que estudian, investigan eso, tratan de llevar a la escena bastante, diríamos, real lo que se trae de ese texto, lo que se puede extraer de ese texto, de acuerdo a lo que se interpreta también, ¿no? Entonces se lleva a la escena eso, se lleva a la escena eso. Hay personas, yo sé, y sé de eso, que trabajan, por ejemplo, hay los rituales espiritistas y lo llevan a la escena, ¿verdad? Hay actores medium, aunque se supone que todo actor debe ser un medium. La actuación en cierto punto es un sistema mágico religioso, independientemente de las cosas, porque hay trances y hay muchas cosas, hay unos procesos que no se saben qué es lo que está pasando ahí. Solamente lo puede saber y a veces ni lo sabe el intérprete, ¿no? El medium, porque el actor es un medium, ¿no? El medium puede saber cosas y a veces no, porque solamente es un medium, solamente es un intermediario, ¿no? De ese personaje que está interpretando, de esa comunicación que quiere dar y que lo hace a través de la escena, ¿no? Que lo hace a través de la escena. Y es esotérico. Hay muchas cosas ahí, hay muchas cosas. Lo único que yo puedo decir de todo eso es que hay que seguir experimentando, hay que seguir investigando y hay que seguir aprendiendo. La investigación, la apertura y todo eso siempre va a partir de uno mismo, ¿no? De uno mismo. ¿Qué quiere decir con eso? Que uno nunca se debe cerrar. Uno siempre tiene que estar abierto al conocimiento, abierto a la experiencia. Porque cerrarse, ahí uno acaba con uno mismo. Uno acaba con todo, como dicen por ahí. Entonces eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta de seguir aprendiendo y abierto a la experiencia, ¿no? Seguir investigando, porque también el actor o el teatrero o el teatrista, cualquier terminología que quieran usar, debe ser un antropólogo, debe ser un investigador. ¿Por qué un antropólogo? Acuérdense que ¿qué hace el actor? ¿Qué hace el teatrero? Está hablando, está interpretando, está estudiando a humanos
¿Y cuál es la ciencia que estudia a los seres humanos? La antropología, por supuesto. De ahí es que viene el término de barba, de la antropología teatral, ¿verdad? El estudio del hombre a través del teatro. Y déjenme aclarar algo del hombre. No me gusta decir del hombre porque eso está desmantelado, desfasado. El estudio del ser humano, porque es el hombre y la mujer. Porque antes se no, el estudio del hombre, la ciencia del hombre, todo del hombre, no. El hombre y la mujer, el ser humano, ¿no? El estudio del ser humano a través del teatro, la antropología teatral de Eugenio Barba, que tiene Islas Flotantes. Hay muchos libros que tiene Barba. Hay que leer a Barba y hay que verlo. Si se tienen la oportunidad de verlo, él nunca ha ido a Puerto Rico. Estados Unidos tampoco, nunca ha estado por ahí Barba. Él va más a Latinoamérica y a Europa. De él, yo lo he visto a él en vídeos, pero he leído sus libros, he leído muchos de sus libros. He leído porque me gusta y sigo leyendo. Y cada vez que veo algo de él, lo leo y también lo veo en entrevistas y en sus documentales. Lo mismo de Grotowski, lo mismo de Artaud, de todos estos europeos que tan importantes son, y también los latinoamericanos, ¿no? Que han llevado esto de sus experiencias a la puesta en escena, ¿no? Como Gabriel Weiss, que he hablado de él, que era un profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y también cuando he trabajado con Oscar Giner, que fue también su estudiante en la Universidad de Arizona, tiene muchos conocimientos de eso y de muchas cosas también. Y así. También, por ejemplo, yo vi una vez un trabajo en Puerto Rico que tenía bastantes elementos de eso y fue un trabajo interesante. Fue una producción que quizás tuvo muchos problemas esa producción, pero fue una buena producción y fue Los Negros de Jean Genet, que dirigió Jorge Rodríguez, Teatro Bondo. Allí habían actores mediúnicos que llevaron eso a la escena, porque era gente iniciada en esos rituales, en la santería y en el espiritismo, las dos cosas. Lo que pasa es que en Puerto Rico tenemos un sincretismo más grande todavía, porque está el sincretismo que mezcla la santería con el espiritismo y el cristianismo también. Es una mezcla interesante, ¿no? Sobre todo se da en las culturas populares. Eso es las culturas populares. Ahora, lo interesante de todo esto, más allá de eso, de esa división, ¿verdad? Lo que es cultura popular, vamos a decir las culturas populares, pues las culturas ancestrales, ¿no? Aunque las culturas ancestrales son híbridas también, no podemos perder la perspectiva y son sincréticas. Pero también vamos a tener otro elemento de las culturas europeas. Y ahí vamos a, porque el espiritismo, todas estas tendencias o estos conocimientos esotéricos, rosacruces, herméticos, gnósticos, los masones, todo eso viene de Europa, ¿no? Los carbonarios, todo eso son y que tienen unas cuestiones interesantes porque son gente que trabajaba en la industria, pero también tenían sus rituales y sus conocimientos. Y eso también tiene su desarrollo. Porque todo ese desarrollo de muchas de estas cosas vienen de la Edad Media. De la Edad Media. Y también la teosofía de Madame Blavatsky, que se pone muy fuerte. Ella es de ese siglo, del siglo XIX, ¿no? Sobre todo en Europa. Y eso lo vemos mucho en el decadentismo. Todos estos poetas decadentes eran esotéricos
y también en Latinoamérica, los modernistas. Eran masones, eran teosofistas, Rubén Darío, por ejemplo, Machado, Juan Ramón, toda esa gente eran esotéricos, eran estudiosos, eran masones, eran estudiosos de, las, de los conocimientos, vamos a decir, ocultos, ¿verdad? Ocultistas, ¿no? Esotéricos. Acuérdense que las costumbres, todos esos estudios esotéricos, verdaderamente los, son personas que tienen unos altos conocimientos y unas altas, vamos a decir, aún más que altas, profundas sensibilidades. Entre la profunda sensibilidad y el alto conocimiento es que esa gente van a buscar, porque acuérdense que ese tipo de cosas, ¿por qué se busca? ¿Por qué se van a buscar? ¿Por qué se indagan en esos conocimientos? ¿Por qué se investiga de esos conocimientos? Porque la gente tiene hambre de un conocimiento, quieren encontrar una explicación de algo que no te lo da ni Gigi Ávila, ni te lo da la Rolón, ninguna de esa gente. Entonces tú entras a buscar eso, tú entras en esas búsquedas. Son búsquedas individuales que tienen los seres humanos y por eso se adentran en todas estas cosas. También, también podemos ahí hablar, que es otro elemento también, los rituales asiáticos también, ¿verdad? Que vienen de la India, vienen también de la China, vienen del Japón, que también se integran, ¿no? También en cierto punto, y no tanto en cierto punto, en un punto importante, las artes marciales están envueltas en eso. Y eso también han entrado a los performance, porque esas cosas son bien serias, ¿no? La gente busca en sus búsquedas de conocimiento, en sus búsquedas de ellos mismos, porque el conocimiento siempre parte de eso, ¿verdad? Del conocimiento tuyo, ¿verdad? De ese conocimiento ontológico, de ese conocimiento de ser. Y ahí es que viene la filosofía, ¿no? El estudio de el conocimiento, ¿no? ¿verdad? De buscar el conocimiento, buscar la verdad, el estudio de la verdad, por decirlo así. Aunque nunca hay ninguna, nunca encuentres ninguna, pero tú sigues buscando esa supuesta verdad que cada día está más lejos, porque siempre va a terminar las cosas en por qué, y siempre va a haber un por qué, y el por qué te deja 3 puntos suspensivos para empezar otra reflexión, otro tipo de búsqueda. Y de ahí es que parte todo eso. Entonces, cómo todo eso se lleva a la escena, ¿verdad? ¿Cómo se lleva eso a la escena? Eso es lo importante. Es cómo se lleva todo ese conocimiento a la escena, todas esas experiencias, todos esos procesos ritualísticos, cómo se concatenan para crear actos performáticos, ¿no? Actos performáticos. Vamos a ver aquí, que yo tengo por aquí. Déjame buscar algo de otro poema. Vamos a leer otro poema así ritualístico que también apareció en ese performance Ineji. Y ahí ese performance Ineji iba también, porque Ineji significa indio, jíbaro y negro. Ineji. Indio, jíbaro y negro. Entonces yo creé esos poemas se llaman, porque es parte del libro Soplo Mágicos, que fue mi primer libro de poesía performance en el 2003, se publicó ese libro, en el 2003. En ese
performan, ¿verdad? En esos poemas performáticos que fueron para el 92, se crearon 3 de la cultura taína, ¿verdad? Y se llamaba ni taínos ni taínos acá, ni taínos allá. Sudaca 92. Así se llama. Sudaca 92, ni taínos acá, ni taínos allá. Era como un contracanto, ¿verdad? Al quinto centenario. Y eso fue bien interesante porque en ese quinto centenario que pasó todo eso, yo viajo a México. Y en México, en Puerto Rico había mucha celebración porque a los puertorriqueños les gusta hacer colonia y siempre al que lo azotan lo celebra. Le gusta ser azotado y celebrar al que lo azota. Le gusta celebrar al amo. Y eso no lo podemos obviar porque eso es así. Yo soy boricua, yo trato de no ser así. Pero yo sé que a los boricuas les gusta mucho la colonia, le gusta lavar al que azota. Entonces aquello era una gran celebración y el quinto centenario y para acá y para allá. Entonces en México había algo de eso, pero también no. Los Méxicos estaban en contra del quinto centenario. Y me acuerdo que yo vi unas cosas allí en México en el 92, en la Plaza del Quinto Centenario, celebrando protestas, performance en contra del Quinto Centenario. Acuérdense que los españoles lo que hicieron fue acabar con esas culturas. ¿Cómo se van a celebrar? Se acabaron con la cultura azteca. Y acabaron con la taína también. Los bobos de nosotros que todavía están celebrando eso. Porque no quedó ni uno. Lo que hay son descendencias, nada más, descendencias. Quizás lo tenemos en el DNA, ¿verdad? Lo tenemos en el DNA, pero la cultura taína de verdad existe, claro que no. Si los españoles acabaron con ella, ¿no? Entonces, ¿para qué celebrar eso? Pues así mismo estaba yo en esa posición y de ahí sale Sudaca 92, ni taínos acá, ni taínos allá. Ahora, ¿qué pasa con Sudaca 92? Ni taínos acá, ni taínos allá. Que yo quiero ahí integrar, o traté de integrar, y creo que lo logré, puedo decir que lo logré, rituales indígenas que yo había conocido, ¿verdad? Más o menos, también de la lectura que yo hice de Pané en los años 80, ¿no? Y también, por supuesto, y lo tengo que decir porque hay elementos intuitivos. La intuición siempre está ahí, ¿verdad? La intuición es conocer de lo desconocido, vamos a decirlo así. Conocer lo desconocido y afirmarlo, ¿no? Y de esa intuición, también porque la intuición también está envuelta en todo esto. Acuérdense que son elementos mágicos religiosos y lo mágico no tiene interpretación racional. Eso no hay razón que valga para eso. Entonces, de ahí es que sale de Sudaca 22, ni taínos acá, ni taínos allá, salen los contracantos, el contracanto a Boinael. Acuérdense que Boinael es el dios de la lluvia, de la cultura taína. Y mi nombre es, en honor a él, Carboinael. Yo me llamo Carboinael. Carboinael Rixema. Ese nombre yo me lo autodenominé en una experiencia que yo tuve en principio de los años 80. Y de ahí viene Carboinael. Viene de Boinael. Es el canto a Boinael, que fueron los primeros poemas que recité, que dije aquí, y el contracanto a Boinael. Los dos, canto y contracanto, ¿verdad?
y después lo devolví, miré, descubrí, floté gatas, ¿verdad? Y ahí viene la palabra floté gatas, de la flota y las regatas, una combinación que yo hice ahí. Entonces después vienen los poemas afro, afro antillano, ¿no? Afroboricua, porque yo soy boricua. Y entonces ahí viene Cafre Punto del quinto culto. Se ensemaya la culebra, se ensemaya con sus ojos, se ensemaya la culebra, se ensemaya, se ensemaya, se ensemaya, se ensemaya la culebra, se ensemaya con sus ojos, se ensemaya que te muerde, se ensemaya, se ensemaya, se ensemaya, se ensemaya, se ensemaya la culebra, se ensemaya con sus ojos, se ensemaya que te muerde, se ensemaya, se ensemaya, se ensemaya, se ensemaya la culebra, se ensemaya que te muerde, se ensemaya con sus ojos, se ensemaya, se ensemaya, se ensemaya, se ensemaya, que pueda hacer que un blanco ignomine mi espera para dar en su victoria falsos álabos de quiebra, que pueda hacer que el aire contamine mi estulticia con su sílaba de espanto por su rito luminoso, que pueda hacer que el oído agudice mis criterios en adombe de concordias por su hato de enterrado, que pueda hacer que el capullo rigorice del yagrumo a ese punto decidido, que puede hacer que el contacto multiplique mis sonidos, no con sombras de taínos en los huertos milagrosos, que puede hacer que la brisa solidice la croqueta con la ánfora que brota en salanza del misterio, que puede hacer, se encema ya, se encema ya, se encema ya, se encema ya la culebra, se encema ya con sus ojos, se encema ya que te muerde, se encema ya, se encema ya que puede hacerse antiguos, bámbolas, carimbos, rumbas que fulen, toques montados, se encema ya, se encema ya, se encema ya, se encema ya la culebra, rumbas que fulen, toques montados, se encema ya, se encema ya, se encema ya, se encema ya, paraísos cafres y no muertos por anafres. Se encema ya la culebra, se encema ya que te muerde, se encema ya con sus ojos, se encema ya, 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 ¡ah! ¡Vaya! ¡Se murió! Bien, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, alegres cantores.
te felicitamos trayéndote flores. Bien, ha sido una noche agradable compartir con ustedes en estas chácharas con Carlitos y nos vemos pronto. Así que pasen unas buenas noches y muchas bendiciones. Hasta luego. Chao.